primero agradecimiento a Lenar, a la Gerencia Técnica Deportiva, a todos los coordinadores por esta invitación, y después a todos los que están presentes y los que se están sumando. Veo muchísimas caras conocidas, eso me pone realmente muy, muy contento. La idea de la temática de hoy tiene que ver con la puesta a punto y cómo construir fortaleza mental en el entrenamiento. Cuando empecé yo a pensar cuál era la temática, ahí estamos, cuál era la temática como más adecuada para poder venir y compartir con ustedes, se me ocurrían un montón de temas, muchos de manera individual, pero lo cual se necesitaba profundizarlos mucho, y en este formato, sin un ida y vuelta, si bien lo vamos a tener al final, era como difícil. Entonces, lo que se me ocurrió es atravesar 3 o 4 variables, todas que en algún punto tienen cierta relación, y que nos van a ayudar no solamente a entender un poco el tema de la fortaleza mental y el trabajo como para aumentar el rendimiento cuando ustedes vuelvan a estar a punto para poder rendir en el nivel que lo estaban haciendo antes, sino en este periodo que van a llevar ahora de puesta a punto, ¿sí? Decidí hacer este tipo de charla con un lenguaje lo más claro que se pueda, entendiendo también que somos muchísimos en la sala, de todo tipo de deportes, y también con diferencias de edades, ¿no? Debe haber gente desde los 18 a más de 30 años, ¿sí? Así que vamos a ir recorriendo, insisto, no vamos a profundizar, pero se van a llevar ciertas herramientas, eso espero, como para poder ir aplicando con el tiempo. ¿Hay alguien que está haciendo? ¿Se ve? Ahí está. Muy bien, vamos a empezar. Hay 2 o 3 placas que son muy básicas y que tienen que ver con definiciones, ¿no? Como para empezar a introducirnos en el tema, ¿sí? ¿Qué es la psicología del deporte? Se puede definir la psicología del deporte como como un área de la psicología que se centra en el estudio científico de las personas y su conducta en el contexto del deporte y la actividad física, ¿sí? Estudia los procesos mentales, básicamente, y de conducta en situación deportiva. Muy bien. Este es un poco para aquellos que me conocen, para los que no, ahora lo van a ir sabiendo, un poco la base en la cual yo cimiento mi trabajo, que es el rendimiento consciente. La idea de estos cimientos tienen que ver con conocerse para mejorar. Hoy van a escuchar mucho la palabra autoconocimiento, pero esta es un poquito la idea, conocerse para mejorar. ¿Cuáles son los 2 objetivos fundamentales, ¿sí?, que en realidad tiene la psicología en el deporte? Tienen que ver con aumentar el rendimiento deportivo y potenciar el desarrollo personal. Creo que potenciando el desarrollo personal logramos, ¿sí?, muchísimas veces aumentar ese rendimiento deportivo del cual todos esperan. Estoy convencido que el crecimiento y la mejora de ese rendimiento deben existir cuando hay un estado consciente, ¿sí?, cuando yo estoy presente. Eso me permite a mí poder hacer las cosas como de alguna manera las tengo planificadas. Esto es interesante para tener en cuenta. El conocimiento de sí mismo es fundamental para cualquier proceso de cambio. Entonces, qué mejor, ¿no?, la palabra proceso de cambio, remarcada de esa manera, entendiendo que en estos últimos meses estamos pasando, ¿sí?, por un montón de procesos y mucho más de cambios, ¿sí? Los que venían ya, digamos, entrenando y compitiendo y preparándose para la posibilidad de entrar a un juego, los que ya estaban dentro de un juego, y aquellos que siguen buscando su sueño. La pandemia y la cuarentena nos hicieron entender que teníamos que generar un cambio, que no era absolutamente nada fácil, y sobre todo, ¿sí?, ahora que me toca en este momento dar la charla, en donde muchos atletas olímpicos, o todos mejor dicho, y aquellos que tienen la posibilidad de ser, van a comenzar en algunos días o semanas a volver a sus entrenamientos. Ese va a ser otro proceso de cambio, del cual ahora vamos a ir hablando, que tiene que ver con la puesta a punto. Antes de eso, resulta interesante para mí
entender un poquitito cuál es mi expectativa cuando trabajo con ustedes, y si bien ustedes quizás no conocen todas las variables, ¿sí?, con las cuales podemos llegar a trabajar, con las expectativas que ustedes vienen, ¿sí? Y generalmente todos esperamos que el trabajo sea absolutamente lineal, ¿sí? Es decir, planificamos un objetivo claro, real, desafiante, generamos una planificación, tenemos una motivación porque ya tenemos un objetivo hacia el cual dirigirnos. Ahí dice el control de todas mis emociones, esa es una expectativa altísima, pero la idea es manejar las ansiedades, presiones, etc. Trabajamos y nos enfocamos bien como para estar concentrados, tenemos un estado de energía física y mental adecuado para poder llegar a la meta. Esto es el ideal y la expectativa que a mi criterio tienen que estar, ¿sí? A mi criterio tienen que estar con la conciencia lógica, pero este es un camino que tenemos que recorrer. Pero todos entendemos que el camino así como está marcado no se da. Generalmente lo que sucede, ¿sí?, aparte de esto, sería algo así. Quizás no hay objetivos o están mal definidos. Quizás cuando tenemos la planificación nos cuesta, o porque nos faltan materiales o lo que sea, hay sorpresas, aparecen presiones, aparecen preguntas, obstáculos, adversidades, bloqueos, quejas, fracasos, ansiedades, lesiones, problemas vinculares, enojos, ¿sí? Y de ahí llegamos a la meta. La idea un poquitito es pensar, si ustedes van leyendo todas las palabritas que están puestas ahora en el slide, seguramente todas las reconocen. Y si yo les preguntara a cada uno si ustedes son conscientes de que esto es lo que sucede en el camino, en este caso quizás de un deportista, ustedes me reconocerían que sí, que casi todas esas variables ustedes han atravesado. Ahora, ¿son conscientes de esas variables? ¿O buscan la expectativa, que está bien que la busquen, la expectativa que yo les marcaba antes? Si son conscientes, ¿por qué algunas veces hay queja? ¿Sí? ¿O por qué algunas veces hay excusa? No digo que no las tengas que haber, pero la idea es que la conciencia tiene que ver con esto, ¿sí? Con empezar a no funcionar en piloto automático, que es casi siempre como nosotros estamos. Teniendo conciencia de estas situaciones, vamos a poder afrontar, en este caso lo que viene, de otra manera, con otra actitud. Bien, en principio vamos a la parte por ahí más aburrida, pero me parece a mí la más importante y la más interesante, que tiene que ver, estos son todos recortes de la web, de la vuelta de un montón de deportistas en Europa, donde ya están habilitados los entrenamientos hace aproximadamente un mes, mes y medio, y reportes de muchas lesiones. La mayor cantidad de lesiones fueron musculares y de desgarro específicamente. Y la idea, como lo repetí el otro día con los entrenadores, y creo que con algunos los he hablado también en forma personal, la idea no es generar temor, sino conciencia, ¿sí? Para tratar de llevar el proceso, que quizás para algunos durará muy poco o nada, otros tardarán 2, 3 semanas en llegar a ese punto de la apuesta que estábamos hablando, otros tardarán un poquitito más, pero tener conciencia de que hay que de alguna manera empezar a cuidarse y tener una buena planificación. Si bien no lo tomo yo como un gran modelo, hoy lo hablaba yo con el chico que está en la foto, que me tocó hoy charlar con él, el Real Madrid está haciendo, ¿sí?, las cosas lo mejor que se puede. Eso no quiere decir que no vaya a tener ningún tipo de problemas, pero ellos dividieron la vuelta en 5 fases, ¿sí? Yo lo quiero hablar, si bien ya lo conversé con sus entrenadores, pero para que ustedes también tengan una idea. La vuelta en la primera semana era solamente física y de adaptación, ¿sí? Una semana, 1 hora por día de adaptación física. La segunda semana empezaron a trabajar cada uno con balón, individualmente con un solo aro. La tercera semana en parejas, la cuarta en grupos de a 5, y recién la quinta, que fue el sábado pasado, si no me equivoco, empezaron ya con juegos de posición, de ataque-defensa 5 contra 5. Entendiendo que ellos, la semana que viene, el miércoles, reanudan el torneo
que quedó pendiente, con 2 zonas, o sea, estructurado de otra manera. Van a jugar cada 2 días, 5 partidos, y los 2 primeros van a la semi y después la final. O sea, tendrían 7 partidos si llegan a la final. En sí pensarlo de esa manera, con casi 7 semanas de entrenamiento, es como una locura, ¿sí? Pensar que van a competir. Tienen lesionados, pese a estar manejando las cuestiones como las están manejando. Los lesionados que tienen no son justamente por cómo ellos planificaron, sino por un poco la idea que tiene esta charla, ¿sí? Tener conciencia de sí, porque muchos se han lesionado porque se sintieron bien e hicieron cosas de más, y eso le generó lesiones. Lo que vamos a poner ahora son 2 plaquitas más, menos que el otro día. Este es el trabajo que hicimos cuando empezamos la cuarentena, y yo lo hice individualmente con todos. Trabajamos sobre la cuarentena, ¿sí? Mantener los objetivos, la motivación sobre todo, cambiar los objetivos, no mantenerlos, mejor dicho. Y ahí también empecé a pensar qué va a pasar en la vuelta, ¿no? Porque la vuelta iba a ser como importante. Entonces, con mi colega Fabiana Gioia, hicimos este trabajo como para que ustedes tengan idea de qué es lo que más está preocupando, ¿sí? Por lo menos en lo que salió nuestro trabajo hoy, a los atletas. En primer lugar, la gestión de emociones. Ser consciente de aquello que se espera. Es decir, aquellos atletas, siempre ahora estoy hablando de los que están afuera y de los que ya están entrenando, y algunos con vista, como decía recién, a competir. Ser consciente de aquello que se espera. Es decir, que saben que no van a estar en el nivel que deberían estar, ¿sí? Son conscientes que van a llegar algunos con algunos kilos de más, otros con algunos kilos de menos. Van a llegar también desde el punto de vista técnico de manera diferente, depende del deporte que realicen, pero si ustedes tienen esa conciencia, que no es pensar en negativo, van a poder trabajar bien desde cero, que sería lo que en un rato también lo voy a comentar, empezar a encontrar sensaciones, ¿sí? Si bien hay algunos que ya están entrenando, pero acá yo también hablo ya de un entrenamiento formal, es decir, ya en grupo, con la selección y demás, ¿sí? Entonces, ser consciente de estas cosas que tienen que ver con la gestión emocional va a ser importantísimo. No todos, pero algunos manifestaron miedo a lesionarse, y acá lo que estamos trabajando es la conciencia de sí, es decir, que se aprendan a escuchar, ¿sí? Que escuchen el cuerpo, y el cuerpo les va a indicar de alguna manera cómo se están sintiendo, si hay alguna contractura, si algo tira, si algo molesta. Y como yo tengo la suerte de trabajar con muchos atletas, algunos son, como yo les digo, medios cabezones, y la idea un poco es eso, ¿sí? Empezar a trabajar cierta conciencia, porque, a ver, si aparece alguna lesión, aparece, ¿sí? Por más de que uno por ahí a veces se cuide al máximo. Pero la idea es justamente prevenir estas cosas para que justamente sea como un proceso gradual, que será de algunas semanas hasta llegar a ese punto de rendimiento que todos esperan. El control de la ansiedad en lo que respecta al manejo de pensamientos negativos, que tienen que ver específicamente con no saber, con la incertidumbre, ¿sí? Con no saber qué es lo que va a pasar o cómo se van a encontrar. La tolerancia y manejo de la frustración ante el estado físico y técnico actual, es decir, saber reconocer el propio estado, ¿sí? Es fundamental, ¿sí? Que ustedes puedan tener conciencia de eso. Por eso la idea es no funcionar en piloto automático, sino saber escucharse, y que cada atleta tiene sus tiempos. Importante esto, ahora lo voy a aclarar mejor. Otro punto que les importaba mucho a los atletas era la baja expectativa de autoeficacia. Esto es lo que ellos esperan de sus propias habilidades. No saben si técnicamente van a poder rendir como estaban rindiendo hasta antes de la cuarentena. Y realmente algunos quizás sí vuelvan a su deporte y se reencuentren desde el punto de vista de sus habilidades bien, y otros quizás les cueste un poco más. El control de eso que yo espero tiene que ver más con un análisis lógico, ¿sí? De que estuve 80 días parado, entrenando como no correspondía, y que me va a llevar unas semanas volver. Parece que estoy diciendo cosas obvias, ¿sí? Pero vuelvo a lo mismo, tomar conciencia no es tan fácil, ¿sí? Porque hay atletas de élite muy importantes en el mundo
que decidieron salir a correr por su cuenta porque sentían que la preparación física era muy liviana las primeras semanas y se terminaron desgarrando, ¿sí? Entonces, tomar conciencia de esto es importante. La capacidad de afrontamiento tiene que ver con las herramientas que ustedes necesitan tener para tratar de afrontar las situaciones que les toque, ¿sí? Como por ahí quizás frustrarse porque algunas cosas no empiecen a salir en los primeros intentos en esas primeras semanas. Los procesos de puesta a punto físico, técnicos y psicológicos. No apresurar los tiempos, ¿sí? Esto es también para mí importante. Recién di un ejemplo de apresuramiento de tiempo. Y después también tuve 3 casos de deportes de equipo afuera, en donde el volver lo que produjo fue que al ver al compañero, y encima quizás rival en el sentido de pelear la misma posición, verlo técnicamente o físicamente mejor, hizo que se apresurara, ¿sí? en sus tiempos de mejora física y técnica, y terminaron los 3 lesionados, ¿sí? Insisto, con desgarros leves, por ahí son de 10 días, de 15 días de recuperación, pero ya que venimos de 80 días se está perdiendo más tiempo. Entonces apresurar los tiempos no es la mejor idea. Cada uno tiene un proceso de volver que es personal. Eso lo tienen que tener en claro y en cuenta, ¿sí? No minimizar estas cosas. Orientar la motivación a la tarea, orientada a la mejora y superación diaria. Cuando ustedes están en el rendimiento que se supone óptimo, siempre ustedes buscan mejorar y superarse. Eso sería, digamos, el ideal para tratar de alcanzar sus objetivos. En este caso, la idea de la mejora y la superación va a ir hacia la puesta a punto, hacia el rendimiento que estaban teniendo antes. Esto tienen que tener como claro, porque si yo encaro las cosas buscando orientarlas a la mejora y a la superación, como yo las encaraba cuando tenía el rendimiento óptimo, es como que quizás ahí sí me pueda apresurar o generar ciertas emociones que no van a ayudar en ese proceso de puesta a punto. La comunicación eficaz con entrenadores y staff técnico, el otro día lo hablaba con los entrenadores, lo mismo con ustedes, va a ser muy importante, ¿sí? Que cada uno de ustedes pueda tener, sea con el profe, el entrenador, el kine, quien sea, un buen diálogo, ¿sí? Diálogo en el sentido de poder conversar de cómo se van sintiendo, de qué es lo que les va pasando, y la idea es que del otro lado tengan feedback, ¿sí? Que algo de alguna manera les venga. Esto va a servir para también tranquilizarse y calmarse. Hay veces que uno piensa que el entrenador está ahí esperando que ustedes rindan, y en estas primeras semanas, digamos, son ustedes también protagonistas para empezar a ver, como les decía antes, cómo se sienten, tener esa conciencia de sí, física y mental. Replantear objetivos claros y reales, ¿sí? Alcanzar, acá esto es muy importante, ¿sí? Alcanzar el objetivo va a depender de la inteligencia, ¿sí? Para manejar el proceso hacia el mismo. Volvemos acá un poquitito a lo mismo. El objetivo, quizás para aquellos que van a volver ahora, los olímpicos y los que tienen chances de serlo, quizás sea el volver en algún punto. Apenas vuelvo, ya me tengo que apegar a la planificación y yo los manejaría día a día y por semana, porque en teoría se debería manejar por fases, entonces los manejaría por fase. Entonces mi primer objetivo va a ser mi readaptación física, supongamos, o aquellos que ya están entrenando, bueno, mi objetivo ahora desde el punto de vista técnico será tal cosa, ¿sí? Entonces me voy replanteando objetivos diarios y semanales de acuerdo a la fase, y utilizando la inteligencia como para poder ir manejando mi propio proceso, ¿sí? Muy bien, ahora esto es para tener en cuenta lo que hablamos recién, aquello que tienen que hacer. Es importante, a mi criterio, entender que si ustedes están con un objetivo específico, como hablaba recién yo, diario o semanal, y recién empiezan a entrenar, hay 3 variables que los van a llevar en ese proceso hacia ese objetivo que son fundamentales. Una es la motivación, es decir, si yo vuelvo, todos van a volver con mucha motivación, porque lo que más ganas tienen es de entrenar, ¿sí? Si yo vuelvo con una motivación adecuada, digamos, ¿sí? Y quizás me pueda llegar a frustrar, automáticamente esa
sensación de que no tengo la habilidad que sentía que tenía antes, me puede desmotivar, ¿sí? No debería pasarle eso a los atletas de élite, pero yo se los remarco porque podría llegar a pasar. O todo lo contrario, ¿sí? Las ganas por volver, la motivación, ¿sí? en exceso, también, ¿sí? Es un exceso de energía en donde dispara específicamente la ansiedad y les puede producir cometer errores al tratar de llegar a esa puesta a punto, ¿sí? Después de la motivación, tener en cuenta el afrontamiento, es decir, los recursos que yo voy a tener en ese proceso para ir llegando a mis objetivos semana por semana, ¿sí? Ese afrontamiento y esos recursos, hoy vamos a ver 4, tienen que ver con el análisis lógico por un lado, que también seguramente lo saben, pero ahí volvemos a lo mismo, tratemos de no funcionar en automático, ¿sí? Entonces el análisis lógico me está diciendo que si yo vengo de 80 días entrenando más o menos, no puedo pretender o apresurar los tiempos. Entonces, creo que esa parte de afrontamiento, junto con, en este caso a mí me gusta usar mucho el autodiálogo, la visualización y alguna técnica por ahí de respiración, van a ser fundamentales como técnicas, digamos, básicas para tratar de ir sobrellevando ese proceso hacia el objetivo y la puesta a punto. Y lo tercero es la comunicación que decía antes. O sea, en ese proceso de llegar a esos objetivos que yo planteo deberían ser semanales, tenemos la regulación de la motivación, estar atento a cómo están motivados, el afrontamiento, los recursos que tienen internamente para ir sobrellevando esas semanitas que por ahí son tranquilas y por ahí en algún punto no, y la comunicación, en este caso con sus compañeros, entrenadores y todo el staff técnico que pueda componer, digamos, el equipo, ¿sí? Muy bien, acá nos metemos, vamos a pasar por encima sobre 2 variables para que puedan empezar a ver un poquitito que tienen mucho que ver, digamos, con el deporte en sí mismo, cuando ustedes están, digamos, en su rendimiento óptimo, y que van a tener que utilizar en estas semanas que vienen ahora cuando vuelvan al entrenamiento, ¿sí? Ahora, creo que viene ahora, si no me equivoco, vamos a ver un video de 2 o 3 minutos. La selección de los videos, en este caso, no quise poner un video que tenga algo que ver con el deporte olímpico, básicamente porque yo suponía que ya lo habían visto todos, quizás este video también algunos ya lo vio, pero me resulta interesante el atleta, su mentalidad ganadora, y quiero que escuchen y vean un poquitito todo. He was almost a mystic. He was very, very, very intense. And he actually believed that he had a God-given right to win. I race designed to win. I am very strong in a way of driving. I want always to go faster. I am aggressive, I am determined, and I am dedicated to my profession. I continuously go further and further, learning about my own limitations, my body limitations, my psychological limitations. It's a way of life. I love racing. I just love the challenge to beat somebody else, and many occasions even to beat myself. The main thing is to be yourself. This is basically learning about yourself, even if you try to be perfect. Nobody's perfect. So of course I try to learn from every mistake I make, from every wrong decision I make, to not allow it to happen again. My first race in the wet with go-kart was a disaster. Just complete joke. I couldn't do any good. And in the dry I was pretty good. So then on that day I learned that I knew nothing about running the wet. And from there on I started testing and training the wet. Whenever it was raining, I was there in the circuit training, testing, and then I learned. I believe in something. The man is capable of creating and developing
a machine to such the extent the man is able to go to the moon. It takes time, a lot of effort, a lot of dedication, and a lot of fun. First of all, few people in life have the opportunity to have their profession, what was their hobby. It's very unique. So our main problems, for sure, are that big when you look, generally speaking, to other people's life. Therefore, and even so, they are big to us because they are the only ones we have. Muy bien, ahí tenemos a Ayrton Senna, una mentalidad para mí de las mejores, muy ganadora, con una motivación al logro increíble. Acá están algunas de las cositas que él iba contando. Volvemos al tema del autoconocimiento, ¿sí? Importante, ¿sí? Nos vamos a meter en la puesta a punto, pero yo también quiero ir un poquito más allá. Importante el tema del autoconocimiento. En el caso de él, se conocía bastante, ¿sí? Él decía que era fuerte, rápido, agresivo y determinado. También manejaba las frustraciones, ¿sí? Aprendía de los errores y también los trabajaba cuando había alguna debilidad, como le pasó en karting, que no podía correr en piso mojado y cada vez que llovía salía y corría. Entendía, ¿sí? Que todo tenía que ver con un proceso y tenía pasión. Hoy, una de las variables, inclusive estudiadas por la psicología en el deporte, más importantes, que es la pasión. En este caso él habla de que ama lo que hace y ama el desafío, ¿sí? Él es uno de los pocos atletas que por lo menos yo conozco que buscan, ¿sí? Que cuando compiten buscan ganar, ¿sí? No solamente la mejora y la superación, sino alcanzar el éxito, ¿sí? Por eso él decía que tenía como un designio de ganar. Si nosotros relacionamos un poquitito todo esto con esta puesta a punto que ustedes van a hacer, acá tienen también un montón de cosas como para sacar, ¿sí? Primero, el haber trabajado, y espero que lo hayan hecho, en este tiempo de cuarentena, el tema del autoconocimiento, ¿sí? Y empezar a conocerse ahora en la vuelta también. Aprender, ¿sí? Que van a tener ciertas limitaciones, que serán por unos días o unas semanas. Saber que esto es un proceso, ¿sí? Que también será por unos días y una semana, y entender que esa vuelta que les genera pasión por volver, por lo que aman, lo tienen que hacer de manera inteligente y responsable. Muy bien. ¿Cuáles son las características de la fortaleza mental? Acá lo mismo, tenemos características, vamos a pasar por encima, son todos temas que podríamos estar horas hablando, ¿sí? Acá van a ver ustedes 5 características de la fortaleza mental y que en realidad también son muy aplicables en esta puesta a punto que yo les quiero transmitir a ustedes, ¿sí? Volvemos al tema del autoconocimiento como primer característica que tiene una cabeza fuerte, conocerse, por eso insisto, no funcionen en automático, ajusten su autoobservación y traten a partir de ahí de aprender de ustedes mismos, de lo que les está pasando internamente, sea en el deporte como en la vida, ¿sí? El compromiso que tiene que ver con el desafío específicamente, ¿sí? Con cómo yo, por qué hago lo que hago, cómo yo enfrento los desafíos que me tocan, en este caso, dentro de lo deportivo. El control, acá tiene específicamente que ver con el control emocional, ¿sí? Tratar de controlar lo controlable primero, como hablamos siempre. Hay cosas que podemos controlar, que tienen más que ver con nosotros, y hay cosas que del contexto no podemos, y entonces entender y poder separar esas cosas. La confianza, creer en sus propias habilidades. Acá un poquitito lo que pasaba, lo que yo le decía recién con Senna, ¿sí? ¿Cuáles son, si ustedes saben cuáles son sus habilidades, en este caso para el deporte, y creer que con esas habilidades ustedes pueden ser eficientes en una tarea? Como hablábamos al principio, quizás la confianza al principio pueda estar de alguna manera tecleando, por eso
la idea de comenzar y buscar sensaciones, ¿sí? Buscar sensaciones en la pileta, buscar sensaciones en el agua, buscar sensaciones en el tatami, en un ring, en la pista de atletismo, y bueno, y así todos los deportes que hoy ustedes representan, ¿sí? La concentración, esto me parece también clave, mantener el foco en las prioridades, tener la mente en el proceso y en el presente, algo que no es tan fácil, pero que la autoobservación y el autoconocimiento produce como una ayuda para que nosotros sepamos dónde estamos parados y a partir de ahí poder trabajar con esas prioridades. Muy bien. Mentalidad fija versus mentalidad de crecimiento. Quizás algunos hayan escuchado de estos. Yo lo quise traer hoy, ¿sí? Es de una psicóloga que se llama... Ahí hay un micrófono abierto. Es de una psicóloga que se llama Carol Dweck, de Estados Unidos, de la Universidad de Stanford. Ella es investigadora, bueno, determinó que hay dos tipos de mentalidad, fija y de crecimiento, ¿sí? Esto que vamos a ver ahora junto con otra cosa más adelante, la idea es que ustedes también, que es lo que más me interesa de estas charlas, no solamente traerles, digamos, conceptos así sueltos, que ustedes también empiecen a ver desde qué lugar empiezan a leer y a escuchar lo que van a ver ahora y qué les pasa de adentro, si se ponen dentro de una mentalidad fija, si creen que tienen una mentalidad de crecimiento, si se dan cuenta que creen que tienen una mentalidad de crecimiento y en realidad están dentro de la mentalidad fija, ¿qué les pasa con eso? ¿Sí? Y cómo ustedes piensan trabajar lo que puedan llegar a descubrir, ¿sí? La pregunta que hacemos es esta: ¿ustedes creen que su inteligencia y sus habilidades están basadas en una habilidad innata? ¿O por el contrario, creen que son fruto del aprendizaje y de un duro entrenamiento? Si la piensan un segundo más, y se lo pregunto a todos, la gran mayoría quizás estaría respondiendo que la inteligencia y las habilidades son fruto del aprendizaje y de un duro entrenamiento. Eso los pondría dentro de una mentalidad de crecimiento, ¿sí? Los pondría dentro de una mentalidad de crecimiento. Vamos a ver. Ahí tenemos. En la mentalidad de crecimiento, generalmente, ¿sí?, pueden ocurrir este tipo de pensamientos. El fracaso es una oportunidad. Los que tienen mentalidad de crecimiento piensan eso. La crítica puede ser constructiva. Los retos me ayudan a crecer, los desafíos me ayudan a crecer. Puedo aprender a hacer lo que quiera. Mis esfuerzos y actitudes determinan mis habilidades. Me gusta probar cosas nuevas. El éxito de los demás me inspira. Y los que tienen mentalidad fija, el fracaso limita mis habilidades, la crítica me hunde, no me gustan los retos, soy malo o bueno en esto. Mentalidad fija es como que es blanco o negro. Mis habilidades no cambian, mi potencial está predeterminado, es decir, yo nací con un talento X y así voy a seguir, solo me quedo en lo que conozco. Cuando me frustro, abandono. Quizás Carol Dweck, la psicóloga, delimita, ¿sí?, las dos mentalidades, y yo creo, y más en ustedes que son atletas de alto rendimiento, y también yo por trabajar con muchos de ustedes, que en realidad hay un gris en el medio y que quizás tengan características de un lado y características del otro, ¿sí? Pero acá lo bueno está en cómo ustedes las miran, ¿sí? Si ustedes descubren y dicen, uy, mirá, yo acá estoy en una característica de mentalidad fija y yo pensé que no. Entonces, si lo miro así y no sé si se van a frustrar, pero me afecta, estoy mirándolo también con esa mentalidad fija. La idea es decir, bueno, acá tengo esta característica, mirá, bueno, esa es la que tengo que cambiar. Eso sería lo ideal. Muy bien, ¿qué hizo nuestra amiga psicóloga, sí? Empezó a darse cuenta que aquellos, ¿sí?, los de mentalidad fija, ¿no?, que tenían retos, los trataban de evitar. Es decir, el deportista de alto rendimiento generalmente, si tiene que competir, compiten. La evitación es más interna, ¿sí? No querer afrontarlo de alguna manera. Y aquellos que tienen una mentalidad de crecimiento se enfrentan a esos desafíos. ¿Cómo toman el fracaso?
¿sí? Evitan el fracaso y tienen miedo a equivocarse, y los de mentalidad de crecimiento desean aprender aunque cometan errores, ¿sí? Yo acá también encuentro, por estar trabajando con muchos, que muchas veces, digamos, uno tiende a evitar, tiene miedos a fracasar, pero en realidad desean también aprender, están en ese proceso de cambio, ¿sí? De una mentalidad a otra. En realidad se puede trabajar, ¿sí? Ese proceso. ¿Cómo encaran los obstáculos? Se rinden fácilmente aquellos que tienen una mentalidad fija, persisten en las dificultades. ¿Cómo trabajan con el esfuerzo? Ven el esfuerzo como algo ineficaz y ven el esfuerzo como el camino hacia el aprendizaje, aquellos que tienen la mentalidad de crecimiento. También es importante que vayan viendo, ¿sí?, cómo estas cosas les pueden ir sirviendo ahora en esa puesta a punto, ¿sí? Ustedes van a enfrentar un pequeño desafío, ¿sí? Quizás algunos el desafío no sea demasiado, o para otros sí. Entonces, ¿qué va a suceder cuando sientan que hay cosas que quizás en principio no les están saliendo, no se sientan cómodos? ¿Cómo van? ¿Van a tratar de evitar ese desafío o lo van a enfrentar? ¿Sí? ¿Cómo van a manejar la frustración si es que sucede y se sienten que quizás cometen algunos errores? ¿Habrá obstáculos dentro de esas semanas? ¿Sí? ¿Van a persistir para tratar de superarlos o se van a rendir? ¿Sí? Entonces, también esto tiene que ver con lo que ustedes van a vivir ahora. Yo calculo, ¿sí?, algunos podrán antes, otros no. Durará un mes, mes y medio más o menos esa puesta a punto. La crítica constructiva, los de mentalidad fija, ignoran la retroalimentación, y no solamente la ignoran, sino a veces se enojan con la crítica constructiva, y los de mentalidad de crecimiento aprenden de esa retroalimentación. El éxito de los compañeros, se sienten amenazados con el éxito de otras personas, se encuentran inspiración en el éxito de otras personas. La inteligencia fija, como resultado, pueden alcanzar un estado de estabilidad y puede que no desarrollen toda su capacidad. En cambio, los de mentalidad de crecimiento consiguen mejores resultados. Esto es lo que ha investigado nuestra amiga Carol Dweck. Bien, y acá pasamos a otro concepto, ¿sí?, totalmente diferente, pero a la vez relacionado, y que quizás también esté dentro de lo que podemos llamar como fortaleza mental. Hoy un concepto muy utilizado, ¿sí?, la resiliencia, y también van a ir viendo cómo seguimos en la misma línea, metiéndonos en varios conceptos que aparentemente son diferentes, ¿sí? Acá está Eric Rothberg y define a la resiliencia como la capacidad del ser humano para hacer frente a las adversidades de la vida, aprender de ellas, superarlas e incluso salir fortalecidos o transformados de esas situaciones, ¿sí? Ahora bien, las circunstancias de la vida no siempre están bajo nuestro control. Eso es lo que hablábamos antes, ¿sí? Sin embargo, podemos reponernos, podemos reinventarnos, podemos encontrar ciertas soluciones. Las personas, la resiliencia en sí mismo puede ser innata o se puede adquirir, ¿sí? Se puede trabajar eso, ¿sí? Entonces, pero hay personas que de por sí, o porque ya lo adquirieron, ya lo viene adquirido, perdón, o lo han trabajado, son personas resilientes. Vamos a ver cuáles son esas características. Seguramente va a pasar lo mismo que pasó con lo de mentalidad fija. Cuando empiecen a escuchar las características, se van a sentir identificados con algunas, con otras no, con ninguna, con todas. Y fíjense cuál es la reacción de ustedes, ¿sí? Si en realidad les afecta o dicen, ah, mira, esa me falta, esa es la que yo tengo que trabajar. Ahí ustedes tendrían una mentalidad de crecimiento, ¿sí? La primera es que las personas resilientes son positivas ante los fracasos, ¿sí? Todos fracasamos varias veces y solemos juzgarnos ante el fracaso, ¿sí? Las personas resilientes no se maltratan y vuelven a insistir, vuelven a intentarlo. Creen en sus habilidades, confían, ¿sí? Básicamente tiene que ver esto con la autoconfianza, confían que pueden salir adelante con sus propias habilidades y herramientas. Son apasionados, volvemos ahí para que ustedes empiecen a ver cierta relación
entre lo que habíamos visto de escena, lo que también pudimos ir recorriendo con lo de fortaleza mental. La pasión en algún punto vuelve a salir, les gusta lo que hacen básicamente, ¿sí? Son valientes. ¿Qué quiere decir esto? Toman riesgos, ¿sí? Obviamente riesgos con inteligencia, ¿sí? Riesgos medidos, pero toman esos riesgos porque tienen claro los objetivos que quieren alcanzar. Por eso el objetivo, ¿sí?, es clave. Si bien ahora en la cuarentena se nos desdibujaron a todos los objetivos, ahora vuelven otra vez de alguna manera a ser absolutamente necesarios para los que ya empiezan a entrenar específicamente, e insisto, son objetivos que tienen que estar dispuestos día a día, fase por fase. Tienen resistencia, ¿sí?, las personas que son resilientes, es decir, ante la adversidad buscan superar, ¿sí?, son comprometidos, ven el desafío como una oportunidad y no como una amenaza. Aceptan la parte injusta de la vida. Esto es interesante, ¿sí? No se victimizan ante las circunstancias. Quizás si lo trasladamos a esta época de ahora, en donde todos saben que hay muchos atletas que no dejaron de entrenar y hay muchos otros que ya están entrenando, en el mundo hablo, ¿no?, que ya están entrenando antes que ustedes, uno lo puede ver como injusto y quizás tengan razón, pero la idea es que no puedo yo esas circunstancias manejarlas, ¿sí? Tenemos que entender que todas las circunstancias nos hacen crecer y nos tenemos que enfocar en lo que podemos, como decía antes, de alguna manera controlar, ¿sí? Entonces, aceptar la parte injusta va a ser fundamental para no quedar enganchados, ¿sí? Hay una frase que leí el otro día, la verdad que no me acuerdo dónde, pero dice, bueno, empezar perdiendo no significa haber perdido, ¿sí? Tampoco sé si esto es empezar perdiendo, pero sí entender que cada uno de ustedes va a tener sus tiempos, los tiempos necesarios para generar la preparación justa. A mí me ha tocado ver gente que ha llegado en perfectas condiciones a un juego y no le ha ido tan bien, y otra gente con ciertos problemas y le ha ido bien, ¿sí? La relatividad en esta vida es absoluta. Qué frase, ¿eh? Las personas resilientes se enfocan en las soluciones y en resolver los problemas. También empezar ustedes a observar eso más allá de esta puesta a punto, ¿sí? Acá se supone que estamos todos en un problema, que es que no estamos entrenando, no estamos en las condiciones. Bueno, ¿cómo me estoy enfocando ante ese problema? ¿Sí? Le busco la solución, aunque a veces no sea la solución ideal o adecuada, o estoy girando, ¿sí?, en forma continua en ese problema sin, digamos, ni siquiera pensar de la manera en la cual lo puedo llegar a resolver. Tienen sentido de esperanza, ¿sí? Las personas resilientes no se dejan vencer y no se rinden. Estas son las características de una personalidad resiliente, ¿sí? Así que, a trabajar. Muy bien, ¿cómo? Esta es la pregunta que me hacen todos cuando trabajamos, ¿sí? Me dicen, Gustavo, bueno, todo muy lindo lo que dijiste, pero ¿cómo hago para tener todo eso? ¿Sí? Yo no sé si le voy a poder dar la respuesta en estos minutos que nos quedan, pero bueno, la idea es enfocarnos en este caso en 4 técnicas que la mayoría conocen, o supongo que todos. Hay técnicas que nosotros llamamos cognitivas, mucho más profundas, que el psicólogo usa en sí, pero estas son las que, a mi criterio, ustedes pueden trabajar, obviamente también guiados por un profesional, ¿sí? La primera, ¿cuál es? El autoconocimiento, ¿sí? Vamos a la tríada clave que genera y que potencia el autoconocimiento, que es pensamiento, emoción y conducta, ¿sí? La idea es, para salir de ese piloto automático que venimos hablando durante la charla, ¿qué estoy pensando cuando pienso? ¿Sí? ¿Qué estoy sintiendo cuando siento? ¿Y qué es lo que hago? Tener conciencia de ese triángulo que es interdependiente, se conectan entre sí, ¿sí?, las 3 variables. Lo que significa es eso, que lo que pienso va a repercutir en lo que siento y en el comportamiento que tendré al respecto. Entonces el pensamiento, la emoción y la conducta necesitan
una coherencia, necesitan una concordancia como para tratar de generar autoconocimiento y desde ese lugar empezar quizás a poder responder a las situaciones, problemas que de alguna manera surjan y tener una actitud, como decía recién, más resolutiva, más analítica, más reflexiva, es decir, el autoconocimiento no es que es todo, pero nos pone en una vereda y en un lugar muy importante para poder generar ese vínculo con el contexto, sea el contexto que sea, ¿sí? El deportivo, el vincular con otras personas, sea el contexto que sea. Esta es una herramienta muy importante y tampoco nada fácil de poder utilizar, ¿sí? La otra es el autodiálogo. El autodiálogo, para decirlo así llanamente, que dije que iba a hablar en lenguaje simple, es hablarse a sí mismo, ¿sí? Para tratar de controlar el pensamiento. Se ejecuta mejor, esperen un segundo, se ejecuta mejor cuando no se piensa, donde se enfatizan las funciones automáticas e inconscientes de la ejecución, es decir, por entrenar demasiado, automáticamente podemos ejecutar. Pero, sin embargo, siempre se está pensando en algo, ¿sí? Si es un pensamiento más táctico operativo, no está mal que esté, pero si es otro tipo de pensamiento, sí, ya nos va a afectar en el rendimiento, ¿sí? Según el contenido de tales pensamientos, se puede afectar la autoconfianza, es decir, puedo yo empezar a ver que esa habilidad que creo tener ahora no la tengo, ¿sí? Y mi confianza disminuye. Puede afectar el pensamiento negativo, el autoconcepto. ¿Qué significa autoconcepto? La definición que cada uno tiene de ustedes mismos, ¿sí? La definición que cada uno tiene de ustedes mismos, ¿sí? Y va acompañada de la autoestima, ¿sí? Es decir, la valoración que ustedes le dan a esa propia definición que tienen de ustedes. Trabalenguas, pero si no se entendió, después lo aclararemos con las preguntas. Y a la conducta también va a afectar los pensamientos que no correspondan, que tengan que estar. La cuestión entonces no es si se debe pensar o no, sino qué, cuándo y cómo pensar. Entonces esto también nos está sirviendo ahora para esta vuelta y esta puesta a punto, ¿sí? Porque van a surgir un montón de pensamientos y ahí empieza la inteligencia de saber escucharse, que tiene que ver con lo que hablábamos antes también del autodiálogo. Saber qué pienso, saber qué siento, para después actuar como corresponde. Bien, el autodiálogo puede tomar distintas formas, ¿sí? Autoafirmaciones son frases que dice el deportista con intención de controlar el estado psicológico. Y autoinstrucciones. Son órdenes concretas sobre la acción a realizar. Es conveniente que sean directas y convincentes. En muchos casos es conveniente la utilización de una autoafirmación para recordar algo y seguido de la autoinstrucción sobre cómo actuar. ¿Esto qué quiere decir? La autoafirmación podría llegar a ser, bueno, dale que vos podés, y la instrucción sería brazos duros, soltar el brazo, espalda derecha, depende, digamos, de cada deporte. Y ahora vamos más específico. Yo acá, digamos, uno puede tener un autodiálogo con alguna frase cortita o con palabras sueltas. Eso también se trabaja con el psicólogo y depende del deporte. Hay deportes en donde uno no puede generarse una frase, porque son deportes muy dinámicos, muy rápidos, y entonces necesita una palabra que lo saque de ese pensamiento por ahí negativo, de esa situación o esa frustración que quizás está sintiendo mientras compite, ¿sí? Acá tenemos un autodiálogo para la adquisición de destrezas que tiene que ver más con ese contacto con lo técnico que requiere la ejecución del deporte que hagan, ¿sí? Entonces, espalda derecha, soltar el brazo, cuerpo duro, cada uno va a elegir con su psicólogo alguna palabra que sientan, porque la idea tampoco es repetir por repetir, porque no sirve, ¿sí? Esto es como respirar 2 veces y pensar que con respirar 2 veces yo me puedo relajar, sino que hay que elegir la palabra y trabajarla en forma continua, sobre todo cuando salgan pensamientos, cuando surjan pensamientos que no corresponden, ¿sí? Autodiálogo para el control de la atención. Volver
acá, enfocate, foco o ahora, ¿sí? Insisto, son palabras sueltas, se pueden armar frasecitas de 4 o 5 palabras unidas. Para el control del estado de ánimo, rápido, fluido, vamos, control, inteligente, apretá, ¿sí? Quizás la palabra apretá uno puede pensar, ¿y qué tiene que ver con el estado de ánimo? A mí ahora se me ocurre un ejemplo, quizás sé que hay gente de canotaje, que hay gente de remo, en esos momentos finales donde hay que apretar, ¿sí? Y el cuerpo quizás está de alguna manera cansado, y uno puede sentirse por la misma fatiga, el mismo cansancio, digamos, de alguna manera frustrado, le puede afectar a la confianza. El hecho de decirse una palabra como apretá puede o sostener el ritmo que venía trayendo o aumentarlo como lo desea en esa embestida final, digamos. El autodiálogo para el control del esfuerzo que uno va haciendo, prepárate, dale, seguí, puedo hacerlo, ¿sí? Estos son para deportes que quizás requieren, ¿sí? de mucha intensidad por varios minutos. Y un autodiálogo para la edificación de la confianza, si es que mientras están compitiendo, la confianza se viene a pique por cualquier tipo de situación que no esperaban. Estoy fuerte, soy rápido, soy inteligente, si pude, puedo, ¿sí? Acá trabajarán cada uno con su psicólogo qué tipo de palabras le conviene para cada tipo de acción y situación. Esto es el autodiálogo. Bien, este es Kevin Benavides, quizás muchos lo conocen. Para mí está entre los mejores 3 riders del mundo, corre en el rally, ¿sí? Y el mundial de rally. Acá está él a punto de largar, faltarían ahí más o menos 5 minutos, 4 minutos como para largar. Si bien no está haciendo lo que vamos a intentar hablar ahora, él está generando una conexión en ese caso, es un ritual precompetitivo que tiene, y eso está bueno que ustedes, seguramente muchos de ustedes lo tienen, los pies en el piso, los pies a tierra, ojitos cerrados, las manos en el tanque de nafta, escuchar la vibración de la moto, ¿sí? Y a partir de ahí, cuando tenga la señal de quien está, en este caso, a su izquierda, ¿sí? Va para el lado de la largada para comenzar una etapa de 10, 12 que tiene, por ejemplo, un Dakar, una etapa de casi 400 kilómetros, ¿sí? Que va a llevarle alrededor de 3, 4 horas. Esto es una introducción para lo próximo, que es el entrenamiento en imaginación. También lo han sentido nombrar. Se llama así, entrenamiento en imaginación, conocido como visualización. Se lo llama entrenamiento en imaginación básicamente porque se utilizan todos los sentidos. Si uno por ahí lo llama visualización, cree que solamente es el sentido de la vista. Igual nosotros, porque la palabra es mucho más corta, vamos a llamarlo visualización. La definición es el uso de todos los sentidos para recrear o crear una experiencia en la mente, ¿sí? Una definición simple y entendible. Bien, ¿qué podemos visualizar? ¿Sí? Esto también se trabaja con el psicólogo, ¿sí? Situaciones deportivas, situaciones de ejecución, ¿sí? Que quizás vayan a, obviamente, quizás no, que vayan a suceder durante una competición, situaciones de resolución de problemas. Es importante también que esto depende mucho de cada deporte. Por ejemplo, trabajo con un futbolista, bueno, vamos a jugar contra fulano, contra este equipo, yo tengo a este adelante mío, a este al costado, juegan así, generalmente se me va a poner de espaldas, bueno, ¿cuál es la solución? Y la solución que yo creo es esta y esta. Bueno, una vez que se arregla la manera en la cual yo debo solucionar ese supuesto problema que puede ocurrir cuando compita, lo visualizo, ¿sí? Me pongo a visualizar. Y situaciones claves de competencia, ¿sí? Pueden ser miles, desde patear un penal hasta tirar un tiro libre en el básquet, un saque muy importante en vóley. Es decir, la verdad que es infinito y hay 1000 deportes hoy, entonces cada uno lo va a ir llevando a su deporte. Esta es una de las herramientas,
digamos, a mi criterio, más importantes junto con el autodiálogo. Lo que sucede es que hay que entrenarlo, por eso es entrenamiento en imaginación. No es que visualizo una vez y listo, o visualizo solamente cuando estoy en situación deportiva o cerca de alguna competencia. Es necesario generar visualizaciones durante todo el periodo, digamos, del año competitivo, obviamente con cortes que los va manejando el atleta con el psicólogo, ¿sí? La visualización necesita de mucha nitidez y que sea muy vívida en la cabeza, ¿sí? Para despertar en esa visualización todos los sentidos. Inclusive las emociones y pensamientos, ¿sí? Digamos que pueden potenciar el rendimiento dentro de esa competencia que yo voy a tener, ¿sí? Es muy, muy importante. La vista, el tacto, poder en la visualización percibir todo lo que yo más pueda de los sentidos. Lo sinestésico, es decir, los movimientos que yo voy a tener, inclusive puedo visualizar hasta en cámara lenta algún tipo de movimiento específico. Cuanto más vívido y nítido lo hago, más real, ¿sí? Lo siento. ¿Qué produce la visualización? Entre varias cosas, mejora la atención-concentración, refuerza la confianza y controla las emociones, ¿sí? ¿De qué manera ahora quizás podríamos trabajar? Si nosotros hablamos con nuestros entrenadores y sabemos cuál va a ser la planificación más o menos de la semana cuando ustedes empiecen a entrenar. Bueno, a visualizarse en ese tipo de planificación que le está dando el entrenador, ¿sí? Vamos a trabajar tal cosa y tal otra, y ustedes pueden, no hace falta mucho, ¿sí? 3, 4, 5 minutos, poder visualizar lo que el entrenador les está dando en la planificación. Bien, respiración, ya estamos terminando. La respiración también, una variable muy, muy devaluada y una de las más importantes, básicamente porque ustedes en toda esta charla no prestaron atención a la respiración y ahora que vamos a empezar a hablar, sí lo van a empezar a hacer. La respiración y la mente están interconectadas y afectan una a la otra. Cuando la actividad mental se altera de forma inmediata, se producen cambios en el proceso respiratorio y esos cambios, en ese proceso aparecen también cambios en el proceso de las emociones. La respiración es un puente entre lo físico, lo emocional y lo mental. Hay 1000 técnicas de respiración. Esto lo que quiere decir acá, lo que yo puse acá es una respiración como debería ser, ¿sí? En forma natural. Lenta, profunda, relajada, silenciosa, regular y fluida. La respiración lenta, profunda y rítmica produce una reducción en los latidos del corazón y una relajación muscular. Bien, ya estamos terminando y yo les propongo a aquellos que quieran, ¿sí? En realidad yo no los voy a poder ver, un desafío de 2 minutos, ¿sí? Un desafío de 2 minutos. Voy a ponerles una imagen, ¿sí? Que seguramente la mayoría ya la conoce, y la idea es respirar al ritmo de la imagen durante 2 minutos. ¿El desafío cuál es? ¿Sí? Tratar de sentir que es la respiración la que está agrandando la imagen y achicándola. Y no es que la imagen se agrande y se achique y yo tengo que seguirla con la respiración. Es algo difícil. 2 minutos ya les genero ansiedad porque es poco tiempo y les hago trabajar la sensación, ¿sí? La sensación de que esto que van a ver, esa imagen que se agranda, es porque yo estoy inhalando y se achica es porque estoy exhalando. A ver si lo pueden hacer. Yo los pongo ahora y controlo 2 minutos.
Inhalan una vez más. Exhalan. Muy bien. La respiración es realmente muy importante porque nos ayuda, ¿sí?, a tener un control de alguna manera emocional. No nos resuelve los problemas, pero quizás nos hace ver la situación de otra manera, ¿sí? Y tener conciencia de la respiración es fundamental. Cada uno, el que lo hizo, sabrá si pudo generar esa sensación con el ejercicio, ¿sí? Por último, les voy a dejar un video. Hay muchos que ya están presentes y los vi, a los cuales este video ya se los he mostrado y lo hemos trabajado. Me parece importante poder que lo vean de principio a final y nos vamos a quedar con una frasecita para el cierre. So I left the classroom and I went to graduate school to become a psychologist. I started studying kids and adults in all kinds of super challenging settings. And in every study, my question was, who is successful here and why? My research team and I went to West Point Military Academy. We tried to predict which cadets would stay in military training and which would drop out. We went to the National Spelling Bee and tried to predict which children would advance farthest in competition. We studied rookie teachers working in really tough neighborhoods, asking which teachers are still going to be here in teaching by the end of the school year. And of those, who will be the most effective at improving learning outcomes for their students? We partnered with private companies asking which of these salespeople is going to keep their jobs? Who's going to earn the most money? In all those very different contexts, one characteristic emerged as a significant predictor of success. And it wasn't social intelligence, it wasn't good looks, physical health, and it wasn't IQ. It was grit. Grit is passion and perseverance for very long-term goals. Grit is having stamina. Grit is sticking with your future, day in, day out, not just for the week, not just for the month, but for years, and working really hard to make that future a reality. Grit is living life like it's a marathon, not a sprint. Muy bien. Me quiero quedar con esa última frase, ¿sí? La determinación es vivir la vida como una maratón, así lo define la psicóloga, y no como una carrera de velocidad. Específicamente me quedo con la frase como para poder hacer un cierre del sentido que tiene esta charla hoy, ¿sí? Ustedes van a volver, algunos ya están entrenando, pero van a volver a los entrenamientos, y la idea es no entrenar como si fuera una carrera de velocidad, ¿sí?, sino como una carrera de maratón. En una carrera de maratón hay una planificación, hay inteligencia, uno sabe que va a atravesar obstáculos, sabe dónde va a sufrir más, sabe que se puede frustrar, es decir, está preparado, o debería estarlo, para ir afrontando ese tipo de situación. Y por último, más allá de que habló de la determinación, y eso daría para toda una charla, esto de los objetivos día tras día. Si bien ella habla de día tras día, mes tras mes y demás, los objetivos ahora para la puesta a punto son del día tras día, con mucha inteligencia, como hablamos en toda la charla de hoy, para llegar a ese rendimiento que necesitan para a partir de ahí sí despegar y enfocarse en los objetivos que están buscando, ¿sí? Muchas gracias.